Bienvenidos una vez más a su programa Otro Giro con Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y vamos a dar like y compartir el contenido. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial que me siento orgulloso porque no se ha perdido ni se va a perder la comunicación. Han salido nuevos exponentes que representan una nueva generación que uno tiene que empezar a darle el respeto. Un joven muy preparado, de verdad que sí, ustedes lo conocen porque ya él ha tenido una gran exposición en los medios de comunicación. También es una persona que maneja el derecho, analista político internacional, y es una persona muy juiciosa y le gustan los debates, que también lo voy a traer después a un debate, lo voy a comprometer aquí después. Pero voy a aprovechar que está aquí el amigo Anro Rivas. Anro. Muchísimas gracias, Ariel, por la invitación. De verdad, Sí, se aprecia. Claro, para mí es de beneplácito tener un joven preparado como tú. No, que va. No. Anro, vamos a empezar con algunos temas. Este tema de Haití, porque quiero entrar en el tema de Haití. Ese tema la gente solo lo pone en que es una isla dividida, que se divide en dos países por una frontera y nada más lo sectoriza ahí. Pero nosotros hemos visto muchas cosas que han pasado y que pueden también replicar en República Dominicana, y está también el tema de los ilegales. Yo quiero que tú me des tu apreciación y no te voy a interrumpir. Ok, mira lo que yo pienso del tema Haití. Es como si fuera esta taza de café, amargo de por cierto, que es muy difícil encontrar los sabores que lo hace ser el café bueno que es. ¿Por qué? Porque mucha gente confunde patriotismo y nacionalismo con pensar desmedidamente desde la emoción y no desde la lógica. El tema haitiano es muy complejo y es un tema que conlleva muchísimos intereses por detrás. Mira, yo hace un tiempo, yo era el tipo de persona que yo decía, no, que la inmigración, que es súper mal, que los haitianos tienen que ir, que los tenemos que deportar, pero realmente eso era sin juicio. Cuando yo empecé a investigar e indagar más del tema, yo me di cuenta que había mucho pantallazo de humo por detrás. ¿En qué sentido? De año 2021 a año 2023, yo tuve la oportunidad de hacerme muy amigo de grupos de franceses de las terrenas. Entonces, esos amiguitos que yo hice, en realidad, tenían sus raíces haitianas y venían de Haití. Y eran familia muy high class, tú sabes. Y a mí me daba curiosidad el cómo esta gente vivía tan bien aquí, podía estar burlada de la vida aquí, atropellaban a las autoridades aquí y no pasaba nada. Y eran personas que realmente eran jóvenes, sin juicio alguno, y quizás no tengan tanto conocimiento de lo que hicieron su padre o no. Pero básicamente el tema de Haití inicia cuando cierta casta de personas se empieza a posicionar y a tomar mando en la política de allá. Okay. ¿Sabes que en Haití hubieron diferentes dictadores que beneficiaron a un grupito de personas? Pues ese grupito de personas, lo que se tiene por conocimiento ahora mismo, son haitianos de origen libanés. ¿Haitianos de origen libanés? Sí, son blancos, rubios, ojos azules, eso prácticamente. Tú sabes que Haití tiene una historia que aún le sigue persiguiendo y aún no han podido subsanar pues, los acontecimientos del pasado, ni siquiera le ha permitido seguir adelante. Y eso lo lleva a ser un país que es intrínsecamente racista entre ellos mismos. ¿En qué sentido? De que el haitiano que no es blanco, que no es negro, no es haitiano. O sea, tú eres negro, tú eres haitiano, prácticamente. Esa es su constitución, prácticamente. Entonces, de por sí, hubieron unas tropas de Polonia que lo ayudaron en su liberación, si no me recuerdo. Y ellos, ok, ustedes son blancos, pero ustedes son negros a partir de ahora. ¿Por qué? Porque ustedes ayudaron a nosotros los haitianos, al pueblo haitiano. Entonces, yo creo que hay un pensamiento lleno de mucha emocionalidad y mucho sentimiento en el pueblo haitiano que lo hace ser intrínsecamente racista entre ellos mismos. Teniendo en cuenta esto, ¿qué pasa cuando tú eres emocionalmente, cuando tú tienes como que una carga emocional sobre ti que te hace más estúpido, te hace más tonto? Y los pueblos tontos son fáciles de controlar. Sí. Entonces, a medida que yo como que iba profundizando, me di cuenta que prácticamente mientras se fue reforzando este pensamiento, patriótico y nacional haitiano, de que el negro es negro y haitiano, y eso está bien, entonces fue como una estrategia que esta casta supo utilizar para poder darle de baja a lo que era la economía haitiana y pues amasar más fortunas. Entonces, que en economía hay un debate que es el siguiente: el Estado y el sector privado.
El Estado es el Leviatán y yo al sector privado le pongo como el Behemoth, que son dos bestias míticas de la Biblia. Sí. Entonces, los dos destruyen y los dos son peligrosos. Ahora, ¿qué pasa? Que el Estado tú lo puedes limitar. Pero ¿cómo tú limitas al Behemoth? O sea, el sector privado. Porque si el Estado tiene un límite, ¿quién limita al que está por encima del Estado muchas veces, que el sector privado? Entonces, como que hay una dicotomía ahí, que es lo que yo siento que fue lo que pasó, que en Haití el Estado no se alineó, mejor dicho, con el sector privado, y lo que hicieron fue afectar al pueblo haitiano. Y dejó los intereses del pueblo al lado y se alineó con los intereses privados. Exactamente. Entonces, estos grupos de mucho dinero, estas castas, estas familias, en realidad no le importan el de darle como que de baja a una economía de un país, porque al final y al cabo pueden irse a otro país. Y aquí están, en República Dominicana. Sí. Entonces, lo que pasa con el tema de la inmigración es que, si tú te das cuenta, se vuelve más fuerte cuando inician los negocios de construcciones, donde la mayoría de mano de obra es haitiana. O cuando inicia el tema de que se necesitan personas para el sector agrícola, por ejemplo. O sea, no es que no había mano de obra dominicana. Es que lo que yo siento que lo que pasó fue que los empresarios haitianos le presentaron el negocio a los empresarios dominicanos y en verdad se compra. Imagínate que tú eres un empresario, ¿qué es lo que tú quieres? Más producción, más barato, porque tú vas a ganar más sin invertir tanto. Entonces viene un empresario haitiano y le dice a un empresario dominicano, y dice, mira, oye lo que hay. Nosotros vamos a empezar a traer a muchos indocumentados para acá. Le vamos a pagar lo mínimo, no hay responsabilidad de seguro, no hay responsabilidad de nada. Ellos simplemente hacen un trabajo como carne de cañón y ya. Entonces, ese modus operandi hizo que se empezara a maxificar la cantidad de haitianos que entraban en el país. Y eso posteriormente fue lo que nos llevó a lo que tenemos hoy en día, que hubo una crisis sanitaria, una crisis de todo tipo, por la cantidad de personas que tenemos que no controlamos, no tenemos los datos sobre eso. Sí. ¿Tú sabes? Entonces, hay algo muy curioso también, y es que ¿qué tanto han estado los intereses de los empresarios dominicanos con los intereses del gobierno dominicano alineados para que este tema se diera tanto? Tú sabes, se diera tuviera este largo alcance que hemos estado viendo, que no haya tenido ninguna medida de decir, hey, vamos a ponerle un stop a esto. No. Entonces, es curioso de cómo el Estado dominicano se confabula con estos empresarios que realmente no tienen discernimiento, tú sabes, de patria, de nacionalismo, de qué tan importante. ¿Se le importa el país? No le importa, ¿sabes por qué? Porque ellos tienen dinero, ellos pueden irse a otro país y hacer el mismo negocio. O sea, prácticamente esto es algo que ni siquiera es de aquí. Esto se puede ver en países africanos, de cómo, por ejemplo, los franceses, los chinos, le prestan dinero a países que no pueden pagar para ellos luego metérselo a la fuerza y ponerlo a esclavizarlo. O sea, es un modo operandi prácticamente que actúa de una manera muy curiosa. Y el principio de esto es utilizar la estupidez de la persona en su contra. ¿Cuál es la estupidez de los haitianos? Que ellos emocionalmente siguen teniendo la carga del racismo. Hay un tema, y va en relación en esa misma tesitura que tú explicas, Anro, y yo quiero preguntarte. Siempre se ha hablado de una posible desestabilización de República Dominicana para igualarla con Haití, que la isla esté desestabilizada y venir un gran salvador. Porque a mal revuelta ganancia de pecadores. Un ejemplo, mira lo que tú explicas de Haití. Totalmente desestabilizado, ahí impera el caos, la anarquía, pero ¿quiénes son los que se benefician? El establishment. Porque tú no has visto que han atacado una casa de un rico de eso. No. Entonces se ha dicho, supuestamente, que hay dos cosas que han influido de manera exógena de Haití. El tema de que se podría crear un barbecue para desestabilizar eso. Y cuando yo no lo necesite, barbecue, que lo tienen rodeado precisamente, ya lo elimino. Y también con interés de unir la isla. ¿Qué tú aprecias acerca de eso? Mira, yo no sabría hasta qué nivel podríamos tomar en serio el tema de una unión, una posible unión. Yo entiendo que eso ha estado sobre la mesa, pero entiendo que aquí confabulan muchísimos intereses. Muchísimos intereses. Primero hay que entender el punto geográfico de Haití. Haití es un puente de todo, de tráfico, de todo tipo de tráfico. O sea, se trata de personas, sea de sustancias ilícitas, sea de armas, etcétera, etcétera. Haití tiene una ubicación muy adecuada para todo tipo de cosas. Y República Dominicana tiene otra perfecta ubicación geográfica para hacer como que el enlace entre esas dos.
Fuera de todo eso, hay que entender también que el tema de la banda, ¿qué te dice a ti que la banda no son comandadas por la misma familia que están metidas aquí? Por eso vino la pregunta. Y que están, tú sabes. Entonces, como que yo creo que es un tema que está muy polarizado porque de una forma u otra juega con nuestras emociones, tú sabes. El síntoma del patriota y el síntoma del nacionalista, eso juega mucho con nuestras emociones. Y por eso es que a mí, por ejemplo, me causa miedo de la situación que tenemos hoy en día. No por una posible fusión, sino por lo que puede venir por la ignorancia de la gente. Porque puede venir un tigre y decirte, o sea, venir con una oratoria muy buena y decirte, voy a resolver todos los problemas con Haití, a los haitianos los voy a matar, así, a la clara. Y la gente votar por él y ese tipo ser el tremendo dictador y mandarnos a nosotros por el carajo y meternos en muchísimos conflictos internacionales, tú sabes. Sí. Eso es lo que a mí me da miedo, principalmente. Que se haga un vengador social. Básicamente, porque tú sabes que con el tema haitiano mucha gente se ha estado sumando a esta ola y todo ha sido para proyectarse políticamente. O sea, hay gente que ni siquiera se sienten tan dominicanos y yo les veo la cara de verdad, de seriedad para hablar del tema haitiano. Y yo, bro, tú eres hijo de un inmigrante, ¿por qué tú tienes que estar hablando de eso? ¿Tú entiendes? Entonces, que no lo hacen tampoco de una manera informativa, sino para buscar repercusión. Sí, y que no solamente eso, yo siento que ser dominicano va más allá de seguir narrativa patriótica. Ser dominicano representa nuestra cultura en sí. ¿Qué somos nosotros como dominicanos? Un país conservador, o sea, tendemos al cristianismo, por ejemplo, en sentido religioso. Somos un país que baila merengue, que baila bachata, que baila salsa. Tú sabes, somos un país que tenemos ciertas cosas que nos caracteriza como dominicanos. Sí. Pero tú ves la juventud de hoy en día y ¿tú crees que los jóvenes se sienten dominicanos o se proyectan como dominicanos? No, porque tienen como que la cabeza purgada de otras culturas. Y ahí es donde empieza la desestabilización, en realidad, de la civilización. Sí. Cuando la gente se desarraiga de sus culturas, de sus principios, de sus valores, y que precisamente eso fue lo que pasó con Haití. Porque lo de Haití es básicamente, estamos en retroceso, nos desarraigamos de nuestra cultura, olvidamos nuestra historia, y lo que hacemos es que vivimos en el sentimiento de eso que nos pasó, y punto. Entonces, en el vivir en el sentimiento, lo que hacen es que se vuelven pueblos primitivos. Pueblos primitivos que si tienen que comer gente, van a comer gente. Pueblos primitivos que si tienen que practicar vudú, lo van a practicar. Y todo eso a consecuencia de la pobreza generalizada, básicamente. ¿Y con el tema de barbecue? Con el tema de barbecue, es que yo creo que él es... Para mí, barbecue es un muñeco que está en la vista de todo el mundo, pero no es relevante. Un títere. Para mí es un títere, realmente. Porque es que... Esto parece de película. ¿Cómo se puede tomar en serio a un tipo que hace live en TikTok? Sí, es un tema. ¿Cómo se puede tomar en serio un tipo así? Es un tema. Tú sabes, tú puedes ser un... Tú no has visto un Joseph Collins haciendo eso. No, es un criminal. Ni a un Saddam Hussein tú has visto haciendo eso. Sí, es verdad. Tú sabes, entonces tú tienes que entender, bueno, tenemos que entender todos que en realidad... Buen tema ese. El tema haitiano lo han querido hasta, ¿cómo es esta palabra? De farandulear. Lo han querido farandulear y de todo. Sí, eso es fuerte. Por eso hay tanta desinformación. Y a mí me molesta la desinformación, ¿sabes por qué? Porque lo que genera es odio. Y a mí no me interesa que el tema haitiano se acabe odiando a los haitianos. A mí me interesa que se acabe poniendo la cosa en orden, como las cosas tienen que hacer. Sí. No vamos a sacar a los haitianos porque yo odio a los haitianos. No, tenemos que sacar a los haitianos porque aquí hay una crisis sanitaria, aquí hay una crisis de aguas residuales, aquí hay una crisis estructural grandísima, que este país de aquí a 30 años es insostenible. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos hoteles, tenemos muchísimas fábricas, pero no tenemos un plan de cómo deshacernos de esa contaminación, por ejemplo. Entonces, súmale a eso una cantidad de personas que tú no sabes cuánto es realmente, que el Estado no tiene una logística de ella. No hay un dato preciso. No hay un dato preciso, que aún sigue chupando de tus servicios. Vamos a estar peor que Haití próximamente. O sea, son cosas que a mí realmente me preocupan. Yo quiero preguntarte ahora, que tú hablas de chupar y esa frase me gusta para que la persona que está detrás del televisor entienda claro este tema y el enfoque que tú le has dado. Porque mira lo que tú dices y es real. Un líder en TikTok, ¿qué pasa? Se es faranduleado, aunque uno no quiera. Pero hay un tema con lo de chupar y es las parturientas haitianas, que muchos economistas han criticado que las ilegales consumen un gran % del presupuesto de salud del país. Aparte de eso, Anro,
los gastos colaterales, porque nada más no es parir, lleva un proceso. Entonces también las personas que, porque no tienen educación, porque siempre tienen problemas, un ejemplo, 2 haitianos se entran a machetazo. Hay que llevar una emergencia a uno, pero para hacerle una cirugía, eso sale caro y es del país. Pero fácilmente hay una gente malo dominicano y hay que sustituir esa cama por que llega con una emergencia, con un brazo menos. O sea, por una pelea. Todo este gasto colateral y lo de la parturienta haitiana, ¿cómo tú lo ves? Mira, ilegales. Yo estoy en contra de lo ilegal. Exacto. Yo te lo pongo en retrospectiva con Estados Unidos. Sí. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial. Estados Unidos tiene una política migratoria, ¿verdad? Que tiene que deportar cada cierto tiempo, tiene que deportar una cantidad de personas, ¿verdad? Y es la primera potencia. Sí. Y necesita mano de obra. Si Estados Unidos lo hace, ¿por qué? Porque si no hay planificación, lo que va a haber entonces es caos. Si no hay una planificación de cuánto yo puedo tolerar, lo que va a haber es problema. O sea, no es un argumento ni siquiera decir que es importante que aquí haya haitianos porque la mano de obra es la mano de obra. Eso no es importante. Eso no es un argumento sólido. Porque la mano de obra se puede buscar con una planificación transparente, que el pueblo lo sepa y lo conozca y que sea público, como en todos los países que tienen su ley migratoria bien legislada. Pero aquí no existe eso. Aquí existe negocio, de lo cual se lucran empresarios y políticos que se ponen a hacer su cosa por detrás. Porque, ¿tú sabes cuál es el factor principal de la natalidad? Si hay menos natalidad o más natalidad. La pobreza. Sí. Mientras más pobre tú eres, más tendencia tú vas a tener de tener hijos. ¿Por qué? Porque tienes menos acceso a educación, tienes menos acceso a una planificación de vida. Y tú no vives la vida, tú sobrevives a la vida, en tus sentidos más primitivos. Sí. Y te digo algo, lo que yo me admiro de las haitianas, hace sinceridad, es que paran. Es que paran. Para mí lo más admirable de las haitianas es que den a luz. Cosa que no están haciendo mucho la dominicana. Cosa que no están haciendo la dominicana, tú sabes. Es un tema. Yo no admiro que lo hagan en mi país, tú sabes. Pero yo admiro el hecho de hacerlo. El hecho de hacerlo. Sí. Porque tienen como que sus principios biológicos lo tienen bien todavía. Pero la dominicana no. Quizás porque la educación esté mejor, pero a veces también una falta de educación cree que tú tienes todo el tiempo para tener hijos, por ejemplo. Entonces, es un tema así. Entonces, con el tema de la natalidad, la pobreza es un indicador o sea, el mejor indicador que tenemos para saber el tema de la natalidad es la pobreza. O sea, de por sí se dice, y los economistas explican esto, que mientras más pobre es el mundo, más alto van a ser los picos de natalidad. Mientras menos pobreza haya, más van a caer o más se va a estabilizar la natalidad. Mira en los países nórdicos, un ejemplo, ahora que tú tocas eso. Sí. El control que hay. Hace 10 años se hablaba mucho de una sobrepoblación y vinieron economistas y dijeron, no hay sobrepoblación. Y explicaron el efecto de que mientras mejores condiciones económicas hay mejor planificación. Y si hay mejor planificación, o sea, se regula. En vez de que, por ejemplo, los padres empiecen a tener 10 hijos, 9 hijos, tienen 2, 3, 1, tú sabes, y se quedan en esa media. Entonces el ciclo natural de la vida no es ni mucho ni es bajito, porque los dos son un problema. Entonces, eso básicamente es lo que pasa con el tema de la parturienta haitiana. La cosa de doble sentido con esto es lo siguiente, que nosotros tenemos unos servicios hospitalitarios que son... O sea, no somos los mejores realmente. No tienen los estándares. No tienen los estándares correctos. Sí. Aquí hay mucha precariedad. Mi papá es médico y ya está retirado, pero papi duró unos 50 años ejerciendo su medicina. Wow. Y cuando yo me siento a hablar con él me dice como que, mira, llegó una época donde yo, de 10 personas que atendía en el sector público, 8 eran haitianos. Wow. Sí. Un dato demoledor. ¿Tú sabes cuándo fue eso? En el gobierno de Danilo, en el 2014. Perdón, 16. Ok. Sí, antes de que saliera. Wow. De cada 10 que veía eran de cada 10, 8 eran haitianas. Prácticamente una invasión del Oriente Silente, entonces. Entonces, lo curioso era de cómo estos haitianos, él me dice, o sea, él no entendía cómo estos haitianos tenían seguros, bono gas, cédula, y cuando él tenía el atrevimiento de preguntarle, ¿cuánto tiempo tú tienes en el país? 4 meses, 6 meses, 8 meses. Esto no es un problema de gobierno.
porque eso está pasando de hace mucho tiempo. Es un problema de que ningún presidente le quiera hacer la contra al empresariado dominicano y al empresariado haitiano que está de por medio, ¿tú sabes? Sí. Entonces, eso es algo que a largo plazo no va a haber pastel para repartir, porque los ricos se van de nuestro país y bien gracias, se fueron ya, se fueron para otro país, invirtieron en otro país y tienen el mismo modo operandi en ese país, pero ya el país que se jode, genéricamente hablando, y se jode en totalidad es este, porque es muy difícil que un país que en pobreza extrema y como que haya sido un estado fallido así, se recupere de nuevo. No, o sea, claro. Muy difícil eso. Ahora, con esa brillante explicación que tú das, me nace una pregunta ahora mismo. Bueno, nuestro artículo 3 de la Constitución habla de la inviolabilidad de la soberanía. O sea, que nadie puede intervenir en República Dominicana. Ninguna instancia internacional, ninguna institución, ningún país. ¿Qué pasa? Un ejemplo, en el caso actual, el presidente Abinader ha dicho, ha hecho llamado y siempre se ha dicho que hay una presión internacional. Tuviste la posición del que hoy es secretario de Estado, Marco Rubio, que él dijo claramente, y eso salió en todos los medios de comunicación, ven acá, yo no estoy de acuerdo con la política de Biden de que 3 millones de dominicanos, de haitianos, entren a República Dominicana. Cambia el juego y gana el presidente Trump. El presidente Trump siempre ha dicho que va a respetar, según él ha dicho, todos los países que tengan el derecho soberano a la repatriación. Y él viene fuerte, repatriando gente, repatriando ilegales de toda parte del mundo. Entonces, ¿cómo, en este contexto, cómo tú ves ahora eso? ¿Tendría el gobierno oportunidad ahora, con este cambio de gobierno, que no tendría la presión internacional de hacer sentir eso? Lo que pasa es que eso es narrativa controlada al final y al cabo. Nosotros nunca hemos tenido presión, hemos tenido influencias porque los líderes de República Dominicana se dejan influir. Cuando usted es un líder de verdad, usted se pone como un líder y no coge presión de nadie. Como Balaguer en un momento. Como Nayib Bukele, que es más de ahora, ¿tú sabes? Más actual, sí, más Nayib actual. Bukele, sí. Entonces, cuando tú eres un líder de verdad, tú no te dejas influir. Tú puedes No. tener la presión de quien sea, pero usted goza de soberanía. Todos los países gozan de soberanía. Sí. Y a usted no le pueden tirar 2 bombas por eso. No pueden hacerlo. No. Eso no pasa. Eso nunca ha pasado. No. ¿Tú sabes? Entonces, que dejen el cuentico de soberanía y se agarran del discurso. No, porque ganó Trump y Trump va a permitir que nosotros mandemos a los haitianos para su casa. No, eso hay que hacerlo ya en tal caso. No, es que a Trump, es que lo primero es, anótate esta, Trump no va a deportar a más gente que Biden. Eso es mentira. Trump, Yo venía hablando de ese tema. Trump va a hacer un plan para deportar inmigrantes, sí, para tratar de salir de los criminales inmigrantes, sí, pero Trump posiblemente también haga un plan para que los inmigrantes se legalicen. Porque Trump lo que está tratando de recuperar es la cultura y los valores americanos, lo que llevaron a América a ser grande. Que fue los inmigrantes. No fue los inmigrantes, fue el cristianismo. No, claro, el cristianismo, pero recuerda que en el inicio de los Estados Unidos, ahí estaban los británicos que tenían mucha influencia en ese tiempo. No, los británicos fueron los que dañaron América. Pero- Todos esos filósofos drogadictos, la mayoría del siglo XX, fueron los que influenciaron, al Estados Unidos actual a que sea lo que es. Porque la mayoría eran pedófilos, Claro. enfermos de la cabeza, drogadictos. Pero en ese tiempo, cuando se estaba reconstruyendo, tuvieron que ver la mano de obra inmigrante. O sea, en lo que tú dices Claro. y lo que yo digo conecta. Sí, Porque un ejemplo, mira lo que tú dices, y eso está bien, lo que dice Trump. Bueno, los inmigrantes para hacer grande los Estados Unidos. No es que él va a salir de todo el mundo. No, claro. De criminal, y eso tú lo explicas muy bien. Entonces, en un pasado, fue así cuando inició los Estados Unidos. También estaba la influencia del cristianismo y todo, porque era una amalgama de todo. Lo que pasa es que son dos cosas que divergen. ¿Sabes por qué? Porque sí, los inmigrantes pueden estar. El problema que Trump tiene con los inmigrantes es que los inmigrantes no vengan a traer la cultura de su la transculturación a su país. Sí. Entonces, ¿cómo él los retenía? Bueno, en Eso es así. Estados Unidos, cuando tuvo su primera oleada masiva de inmigrantes, eran personas que se alineaban a lo que era la cara de Occidente, que era una nación cristiana, que se hicieron cosas malas en nombre del cristianismo, sí,
pero al final los valores y la moral estaban Imperaron. ahí. Y se ven los resultados del tiempo. Sí. O sea, lo que la gente está gozando hoy en día fueron por esos valores que se transmitieron, Claro. todos de origen cristiano. Que él le ha dado mucho énfasis a esa parte. Exactamente. Porque mira un ejemplo, cuando cae el muro de Berlín, un ejemplo que ya Rusia pasa a ser la Federación Rusa, que Anatoly Chova, tú sabes que agarran la constitución, hacen la constitución, promueven a Putin. ¿Qué hacen? Un ejemplo, ya los valores de Rusia se estaban perdiendo en un momento por la influencia gringa y la influencia de otros. El rock and roll y la cosa, o sea, que estaba penetrando ya. ¿Qué hace este sistema? Lo echa, lo mismo que tú estás diciendo. Prácticamente esa es una de las claves más bonitas de cómo destruir un país. Exactamente. Y es metiéndole cultura de otro país. Como tú dijiste ahorita también, con relación a República Dominicana, con los jóvenes. Sí. ¿En qué están? En la transculturización. No están pendientes de estos temas que están hablando. Quizá este video, Anro no le dio una galleta a Ariel y quizá no coja miles de reproducciones. No sé si me siguen en el comentario. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero de verdad yo veo muy acertado tu mentalidad en cuanto a eso. La transculturización es una enfermedad realmente que Sí. es utilizada para joder a los países. Es una forma de hacer guerra sin armas. Se necesitan guerras con armas para poder financiar la industria balística, pero la forma de cómo hacer guerra sin armas es destruyendo la cultura de un país. Así mismo. Porque si tú destruyes la cultura y los valores, entonces tú vas a crear una guerra de valores en la mente de la gente. Entonces, y ya tú neutralizas un país. cuando tú tienes a unas personas con una guerra de valores, van a votar por el candidato más populista. Y el candidato más populista es el que lleva al país a la miseria. A la miseria. Que por eso es que Putin, tú ves que se cuida con ese tipo de cosas. Totalmente. Y por eso es que Rusia hoy es un país sólido. Totalmente. Anro, brillante, ¿verdad? Tu participación. Un mensaje a esa juventud dominicana y breve. Breve. Sí. Sean más dominicanos y no dominicanos de papel. Dominicanos de cartón. De papel. Son dominicanos de papel. Son dominicanos marca Acme. Sí, y si tú superas que hay mucha gente contemporánea contigo que son muy dominicanos de papel, que son hijos de españoles, catalanes, y juran que son dominicanos. Se sienten como dominicanos, por lo que están haciendo una trayectoria política. No van para parte. Ustedes no son dominicanos. Ustedes están muy alejados de la cultura dominicana. Y ya. Brillante, Anro, de verdad, mi respeto. Y espero Gracias a ti, Ariel, que por la invitación. Y todos los jóvenes que tengan esta capacidad, aquí, sin mediocridad, lo vamos a presentar. Porque es que nosotros necesitamos jóvenes preparados, así como tú, y te felicito porque tú eres un relevo de la comunicación. Un relevo no, ya tú estás en la comunicación. Gracias ya tú a estás Dios. sacándonos a nosotros. No. Señores, vamos a una pausa y regresamos con una estampa y un cuarto bate que viene por ahí.